Mi hermano me traicionó al robarme a mi novia mientras pasaba por su divorcio y mi familia lo defendió, dejándome solo y sin apoyo. Siempre he sido muy cercano a mi hermano mayor, Pablo. A pesar de nuestras diferencias, nuestra relación había sobrevivido todo tipo de dificultades. Desde pequeños, fuimos inseparables. Yo siempre fui el más responsable y él, el alma libre, el que no temía arriesgarse, aunque esos riesgos muchas veces lo metieran en problemas. Cuando Pablo atravesó su divorcio, me aseguré de estar ahí para él. Estaba devastado, había perdido casi todo y no tenía a dónde ir. Le ofrecí quedarse en mi casa el tiempo que necesitara, sin dudarlo. En ese momento, yo estaba en una relación estable con Julia, mi novia desde hacía casi 2 años. Nuestra relación, aunque no perfecta, era buena. Estábamos hablando de mudarnos juntos y empezábamos a hacer planes a futuro. Julia era comprensiva, una de las pocas personas en mi vida que parecía tener todo bajo control, alguien en quien confiaba plenamente. Al principio, las cosas con Pablo en la casa iban bien. Era algo incómodo tenerlo ahí, viviendo con nosotros, pero entendía que necesitaba apoyo. Mi novia también parecía comprenderlo, y de hecho, se llevaba bastante bien con él. A veces incluso le hacía compañía cuando yo no estaba en casa. Al principio, eso me pareció una bendición. Sentía que había una buena dinámica entre los tres. Pero pronto empecé a notar que Pablo y Julia se volvían cada vez más cercanos, más de lo que me parecía normal. Un día llegué a casa temprano del trabajo y los encontré sentados en el sofá, demasiado cerca para mi gusto, hablando y riendo. Cuando entré, se separaron rápidamente, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. No les dije nada en ese momento, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Los días siguientes, empecé a notar más señales. Julia pasaba más tiempo con Pablo que conmigo. No era solo una cuestión de amistad. Las miradas, las risas entre ellos, algo me decía que había más que una simple buena relación. Mis celos comenzaron a crecer, aunque intenté ignorarlos, diciéndome a mí mismo que estaba exagerando, que eran paranoias mías. Después de todo, ¿cómo podría traicionarme de esa manera mi propio hermano? Y menos después de todo lo que había hecho por él. Pero mi intuición no estaba equivocada. Una noche, Julia me dijo que iba a salir a cenar con una amiga, una salida de chicas para despejarse un poco. No le di demasiada importancia y le dije que la pasara bien. Pero, unas horas después, mientras paseaba por la ciudad para despejarme, vi algo que me paralizó. Allí estaban, mi hermano y Julia, en un restaurante, tomados de la mano. Al principio no podía creerlo, pensé que tal vez estaba alucinando o que había alguna explicación lógica. Pero luego los vi besarse. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. Mi propia novia y mi hermano, las dos personas en las que más confiaba, me estaban traicionando de la peor manera posible. No supe qué hacer en ese momento. Mi primera reacción fue correr hacia ellos y enfrentarlos, pero me detuve. No quería hacer una escena, y además, no sabía si podría controlar mi rabia. Así que me fui. Al llegar a casa, intenté calmarme, pero no pude evitar que los pensamientos se arremolinaran en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cómo habían sido capaces de ocultármelo? Esperé a que Julia volviera, y cuando lo hizo, actuó como si nada hubiera pasado. Me preguntó cómo había estado mi noche y me besó en la mejilla, como si todo estuviera perfectamente bien. Eso fue lo que más me dolió. Su capacidad para mentirme en la cara, como si yo no fuera lo suficientemente importante como para merecer la verdad. La confronté esa misma noche. Le dije que sabía lo que había estado haciendo con Pablo. Al principio, negó todo, pero cuando le mencioné el restaurante y el beso, su rostro cambió por completo. Se derrumbó y comenzó a llorar. Admitió que llevaba meses viendo a Pablo a mis espaldas, que todo había empezado como una amistad y que las cosas se habían salido de control. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propio hermano, el hombre que había acogido en mi casa cuando no tenía a dónde ir, me había traicionado de la peor manera posible. Julia me rogó que la perdonara, que todo había sido un error, que todavía me amaba y que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para arreglar las cosas. Pero ya era demasiado tarde. Después de la confesión de Julia, la mezcla de dolor, rabia y traición era insostenible. No sabía cómo seguir con alguien que me había mentido durante tanto tiempo. La imagen de ella y mi hermano juntos en ese restaurante, besándose como si todo estuviera bien, seguía girando en mi mente, y cada vez que lo hacía, sentía como si una parte de mí se rompiera aún más. Decidí que no podía quedarme en la misma casa con ella.
Esa noche, empaqué algunas de mis cosas y me fui. No tenía claro a dónde iba, pero sabía que no podía pasar una noche más fingiendo que todo estaba bien, soportando su presencia a mi lado cuando había sido ella quien me apuñaló por la espalda. Terminé en casa de un amigo, alguien que me había apoyado siempre, y pasé la noche en su sofá, tratando de entender qué había pasado realmente. A pesar de su oferta para hablar, no tenía ganas de decir nada. Estaba agotado, tanto física como mentalmente. Al día siguiente, decidí confrontar a Pablo. Necesitaba saber por qué había hecho algo así, cómo podía haberme traicionado de esa forma después de todo lo que había hecho por él. Fui a casa de mis padres, donde él se estaba quedando, y cuando lo vi, todo lo que había estado acumulando durante días salió a la superficie. Le pregunté directamente cómo había sido capaz de meterse con mi novia, sabiendo que yo la amaba y que habíamos estado juntos durante tanto tiempo. Al principio, trató de excusarse, diciendo que no había querido que las cosas llegaran tan lejos, que todo había comenzado como una amistad y que simplemente no había podido evitarlo. Pero, al igual que Julia, nunca fue capaz de darme una razón real, una explicación válida para lo que había hecho. Solo se escudaba en el típico no sé cómo pasó, como si eso fuera suficiente para justificar haberme robado a la persona que más quería. Lo peor de todo fue la reacción de mis padres. Cuando Pablo y yo empezamos a discutir, ellos intervinieron, pero en lugar de estar de mi lado, lo defendieron a él. Me dijeron que Pablo había estado pasando por un mal momento, que acababa de salir de un divorcio y que no sabía cómo manejar sus emociones. Mi madre incluso llegó a decir que no debía ser tan duro con él, que seguramente había sido un error, como si lo que había hecho fuera un simple desliz, algo insignificante que debía dejar pasar. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo había perdido a mi novia y a mi hermano, sino que ahora mi familia parecía estar defendiéndolos a ellos, como si yo fuera el que estaba actuando mal. En ese momento, me di cuenta de que estaba completamente solo en todo esto. Las personas que deberían haberme apoyado me habían dejado de lado, justificando las acciones de mi hermano solo porque era el que más lo necesitaba. Pero, ¿y yo? ¿Acaso mis sentimientos no contaban? Decidí cortar lazos con todos. Me alejé de mi familia, de Julia, de Pablo. No podía seguir rodeado de personas que no valoraban lo que había hecho por ellos, que no entendían el dolor que estaba sintiendo. Sabía que sería difícil, pero era lo único que podía hacer para protegerme. Pasaron los días, y aunque traté de mantenerme ocupado, el dolor de la traición seguía ahí, constante, como una herida abierta que no paraba de sangrar. Intenté no pensar en Julia ni en Pablo, pero la verdad es que todo me recordaba a ellos. Mi casa, el coche, incluso los lugares a los que solía ir. Era como si su traición hubiera dejado una marca imborrable en cada rincón de mi vida. Aunque me había distanciado de ellos, no podía escapar de lo que había pasado. Mis padres seguían llamándome, pidiéndome que hablara con Pablo y que intentara reparar nuestra relación. Para ellos, lo que había pasado no era el fin del mundo. Decían que los hermanos siempre pelean, que las familias pasan por momentos difíciles, pero que el vínculo entre hermanos es más fuerte que cualquier cosa. Eso solo me hacía sentir peor. No parecía importarles el hecho de que mi hermano había destrozado la confianza que había entre nosotros. Solo querían que todo volviera a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Lo que más me dolió fue cuando mi madre me dijo que Pablo y Julia seguían viéndose. No lo dijo con malicia, pero al escuchar esas palabras, sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Mi hermano no solo me había robado a mi novia, sino que ahora estaba continuando la relación con ella, como si yo no importara. Como si todo lo que habíamos compartido Julia y yo no hubiera significado nada. Decidí mudarme. No podía seguir viviendo en el mismo lugar donde había compartido tanto con ellos. Encontré un departamento pequeño al otro lado de la ciudad y empecé de nuevo. Fue difícil al principio, pero sabía que era lo mejor para mí. No quería seguir reviviendo el dolor cada vez que veía algo que me recordara a ellos. Me alejé de mis padres también. Sabía que eventualmente los perdonaría, pero en ese momento, no podía estar cerca de personas que justificaban lo que Pablo había hecho. El tiempo pasó, y aunque no puedo decir que lo superé por completo, las cosas comenzaron a mejorar. Empecé a enfocarme más en mi trabajo, a salir con amigos y a intentar reconstruir mi vida. Pero siempre quedaba ese vacío, esa sensación de que algo faltaba, algo que nunca podría recuperar. Una tarde, cuando ya empezaba a sentir que las cosas estaban volviendo a la normalidad, recibí un mensaje inesperado. Era de Pablo. No había hablado con él en meses, y sinceramente, no esperaba volver a hacerlo. El mensaje era simple:
quiero hablar contigo. Necesitamos arreglar esto. No sabía qué pensar. Parte de mí quería ignorarlo y seguir con mi vida, pero otra parte quería enfrentarlo y decirle todo lo que no había tenido oportunidad de decirle antes. Decidí darle una oportunidad. Nos encontramos en un café que solíamos frecuentar cuando éramos más jóvenes, un lugar lleno de recuerdos de tiempos más simples. Cuando lo vi, noté que había cambiado. Parecía más cansado, como si todo lo que había pasado también lo hubiera afectado profundamente. Sin embargo, no estaba listo para sentir lástima por él. Todavía estaba lleno de resentimiento, y necesitaba respuestas. Pablo fue directo al grano. Me dijo que sabía que lo que había hecho estaba mal, que se arrepentía de haberme traicionado de esa manera, pero que no podía evitar lo que había sentido por Julia. Dijo que había intentado ignorar sus sentimientos al principio, pero que simplemente no pudo. Me contó que ahora las cosas con Julia tampoco iban bien, que la relación se había vuelto tensa después de todo lo que había pasado y que ella estaba considerando terminar con él. Sentir que mi hermano me hablaba así, confesando que todo lo que había pasado ni siquiera había valido la pena, fue devastador. No porque quisiera que su relación funcionara, sino porque todo el sufrimiento que me había causado parecía haberse construido sobre una base frágil y destructiva. Le dije que lo perdonaba, no porque lo mereciera, sino porque necesitaba hacerlo por mí mismo, para poder seguir adelante. Sin embargo, también le dejé claro que las cosas entre nosotros nunca serían las mismas. La confianza se había roto, y no sabía si alguna vez podríamos volver a ser los hermanos que fuimos alguna vez. Después de esa conversación con Pablo, algo en mí cambió. Aunque había aceptado sus disculpas y le había dicho que lo perdonaba, no me sentía mejor. Seguía arrastrando ese peso, esa sensación de traición que no desaparecía. El hecho de que Pablo y Julia hubieran terminado poco después de nuestra conversación solo empeoraba las cosas. ¿Todo ese dolor, toda esa ruptura en mi vida para nada? La idea de que mi sufrimiento había sido en vano me perseguía. No supe más de Julia durante meses, y sinceramente, no quería saber nada. Me había bloqueado de todas las redes sociales y había desaparecido de mi vida. Parte de mí lo agradecía, pero otra parte sentía curiosidad por lo que estaba haciendo. Aunque nunca lo admitiría abiertamente, la verdad es que, en el fondo, aún me importaba. Mis padres, por su parte, seguían insistiendo en que debía reconciliarme con Pablo. Decían que las familias no deberían pelearse por cosas del corazón. Nunca entendieron que, para mí, no era solo una cuestión de amor o desamor. Era la traición de las dos personas en las que más confiaba. Me sentí completamente aislado, como si el dolor que estaba sintiendo no importara. Así que me distancié aún más de ellos también. Un día, cuando pensaba que las cosas estaban volviendo a un estado de normalidad, recibí una llamada inesperada de Julia. Al principio, dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Su voz sonaba nerviosa, diferente de la forma en que solía hablarme. Me dijo que necesitaba verme, que había algo importante que debía contarme. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no debía involucrarme más, la curiosidad y el deseo de cerrar el capítulo me llevaron a aceptar. Nos encontramos en un parque cercano a mi nuevo departamento, un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin interrupciones. Cuando la vi, parecía una persona completamente diferente. Estaba más delgada, con ojeras marcadas, y su expresión reflejaba un nivel de agotamiento que no había visto antes. Nos sentamos en un banco, y después de unos minutos de incómodo silencio, comenzó a hablar. Julia me confesó que después de nuestra ruptura y el desastre con Pablo, había empezado a ir a terapia. Dijo que había estado lidiando con problemas que nunca había sido capaz de reconocer mientras estábamos juntos, cosas que la llevaron a actuar de la manera en que lo hizo. Me contó que había sufrido una profunda crisis emocional y que había tomado muchas decisiones equivocadas, la peor de todas, traicionarme con mi propio hermano. Sin embargo, lo que más me impactó fue cuando admitió que nunca había dejado de amarme. Me dijo que el tiempo que pasó con Pablo fue una especie de escape, una forma de lidiar con cosas que no entendía en su momento, pero que, en el fondo, siempre había sabido que yo era la persona con la que debía haber estado. Escucharla decir esas palabras me dejó en shock. No sabía si reír o llorar. Parte de mí quería gritarle que era demasiado tarde, que todo estaba roto más allá de la reparación. Pero otra parte no podía ignorar la sinceridad en sus palabras. Sabía que Julia estaba siendo honesta, tal vez por primera vez en mucho tiempo, pero eso no cambiaba lo que había sucedido. Todo lo que habíamos construido juntos se había desmoronado, y aunque quería creer en la posibilidad de una reconciliación, sabía que jamás podría volver a confiar plenamente en ella. Al final de la conversación,
Julia me pidió una segunda oportunidad, una oportunidad para demostrarme que había cambiado, que podía ser la persona que merecía. Me dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que pudiéramos sanar nuestras heridas y reconstruir lo que habíamos perdido. No supe qué decir. Parte de mí quería darle esa oportunidad, pero otra parte sentía que era mejor seguir adelante con mi vida, lejos de ella y de todo lo que representaba. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. No fue un no definitivo, pero tampoco fue un sí. Julia se fue, dejándome sumido en un mar de emociones contradictorias. Pasaron varios días antes de que pudiera tomar una decisión, y durante ese tiempo, me encontré revisitando todos los momentos buenos y malos de nuestra relación, tratando de entender si realmente valía la pena intentarlo de nuevo. Después de esa conversación con Julia, me sentí abrumado. No sabía si debía darle otra oportunidad o seguir adelante con mi vida sin ella. En el fondo, quería creer que las personas pueden cambiar, que tal vez su arrepentimiento era genuino, pero al mismo tiempo, la traición seguía siendo un peso demasiado grande para ignorar. A lo largo de los siguientes días, cada vez que pensaba en la posibilidad de reconciliación, recordaba la imagen de Julia y Pablo juntos, besándose como si yo no existiera. Durante esas semanas, recibí varias llamadas de mis padres. Ellos, al igual que Julia, querían que las cosas volvieran a ser como antes. Insistían en que las familias pasan por momentos difíciles, y que la relación con mi hermano podía salvarse si ambos hacíamos un esfuerzo. Pero yo no podía simplemente olvidar todo lo que había pasado. La idea de reconciliarme con Pablo, después de lo que me había hecho, parecía imposible. Finalmente, después de mucho pensar, decidí que no podía volver con Julia. No importaba cuán arrepentida estuviera, la confianza que alguna vez tuvimos se había roto, y sabía que nunca podría volver a mirarla de la misma manera. Necesitaba seguir adelante, construir una nueva vida sin ella y sin las heridas del pasado. Le envié un mensaje corto, pero claro, no puedo volver atrás. Te deseo lo mejor, pero es hora de que cada uno siga su camino. Julia me respondió con un mensaje más largo, agradeciéndome por haberla escuchado y deseándome lo mejor. Aunque fue doloroso cerrar ese capítulo de mi vida, sentí que había tomado la decisión correcta. No quería seguir atado al pasado, a los errores y a las traiciones. Era hora de empezar de nuevo, de reconstruir mi vida sin mirar atrás. Sin embargo, mi relación con mi familia siguió siendo complicada. Mis padres no entendían mi decisión de cortar lazos con Pablo, y las conversaciones con ellos siempre terminaban en discusiones. A pesar de sus intentos por mediar, no estaba dispuesto a perdonar a mi hermano tan fácilmente. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar ese tema, pero en ese momento, no estaba listo para hacerlo. Durante los meses siguientes, empecé a concentrarme en mi trabajo y en mí mismo. Poco a poco, la vida comenzó a sentirse un poco más normal. Hice nuevos amigos, comencé a salir más, aunque todavía llevaba las cicatrices de lo que había pasado, el dolor empezó a desvanecerse. Me di cuenta de que, aunque había perdido mucho, también había ganado algo importante, la capacidad de seguir adelante por mi cuenta. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, vi una publicación de Pablo. Estaba con un grupo de amigos, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Verlo tan feliz me provocó una mezcla de emociones. Parte de mí estaba enfadado, pero otra parte sabía que no podía seguir cargando con ese resentimiento para siempre. Si él había logrado seguir adelante, tal vez yo también debía hacerlo. No necesariamente reconciliándome con él, pero sí dejando ir el odio que me había estado consumiendo. Decidí que era hora de buscar ayuda. Empecé a ir a terapia, y fue una de las mejores decisiones que tomé. Mi terapeuta me ayudó a entender que, aunque la traición de Pablo y Julia había sido devastadora, aferrarme a ese dolor no me estaba ayudando a sanar. Poco a poco, aprendí a dejar ir las emociones que me habían estado frenando. No era fácil, pero cada día me sentía un poco más libre. Después de varios meses de terapia, decidí que era hora de hablar con Pablo nuevamente. No porque quisiera volver a ser su hermano como antes, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Nos encontramos en un parque, y esta vez la conversación fue diferente. No había reproches, no había gritos. Simplemente le dije que, aunque lo perdonaba, no podía seguir manteniendo una relación con él por el momento. Le expliqué que había sido demasiado doloroso y que necesitaba espacio para sanar completamente. Pablo lo entendió. Me dijo que respetaba mi decisión y que esperaba que algún día pudiéramos volver a ser los hermanos que éramos antes. No le prometí nada, pero al menos me sentí aliviado de haber podido tener esa conversación sin el peso del resentimiento. Actualización.
Después de ese último encuentro con Pablo, sentí que finalmente estaba en paz. No había vuelto a hablar con Julia, pero no lo necesitaba. Había dejado atrás ese capítulo de mi vida y estaba listo para seguir adelante. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo estaba volviendo a la normalidad, la vida me dio un nuevo giro inesperado. Una mañana, recibí un mensaje de una vieja amiga en común con Julia. Me dijo que había algo que necesitaba saber, algo que Julia le había contado recientemente. Al principio, no estaba seguro de si quería escuchar más, pero la curiosidad me venció. Resulta que Julia había estado enfrentando problemas de salud mental durante gran parte de nuestra relación, algo que había estado ocultando por vergüenza y miedo a que la juzgara. Según mi amiga, la relación con Pablo no había sido tanto una traición impulsiva como una forma disfuncional de lidiar con sus propios demonios internos. Esto me dejó en shock. Durante todo ese tiempo, había pensado que Julia simplemente me había traicionado por su propio beneficio, pero ahora me enteraba de que también estaba lidiando con problemas que yo desconocía por completo. Me sentí dividido. Por un lado, sentía compasión por ella, sabiendo que tal vez había estado más rota de lo que me había mostrado. Pero, por otro lado, me frustraba que nunca me hubiera confiado lo que estaba pasando. Si lo hubiera sabido, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Esa revelación me hizo cuestionarme muchas cosas. ¿Había sido demasiado duro con ella? ¿Podríamos haber salvado nuestra relación si ella me hubiera contado lo que estaba enfrentando? No tenía forma de saberlo, pero esa incertidumbre me dejó con más preguntas que respuestas. Decidí no volver a contactar a Julia, pero sí reflexionar sobre todo lo que había pasado con una nueva perspectiva. Entendí que todos enfrentamos nuestras propias luchas, algunas visibles y otras no tanto. Aunque todavía me dolía lo que había pasado, ya no sentía la misma ira que antes. Había crecido emocionalmente, y aunque mi relación con Julia y Pablo nunca volvería a ser la misma, había aprendido una valiosa lección sobre la complejidad de las relaciones humanas. Con el tiempo, volví a encontrar el equilibrio en mi vida. A pesar de todo lo que había pasado, me di cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba. Las cicatrices que llevaba eran profundas, pero también eran un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una forma de seguir adelante.